Bien, señoras y señores, seguimos en su programa Los Informantes. Y hoy tenemos un joven invitado, economista, que es Francisco Alberto Tavares Vázquez. Francisco es un joven inquieto, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de un movimiento llamado La Coalición, que trabaja precisamente por algunas reivindicaciones, algunas exigencias de la sociedad, y esta vez está por el lado de la seguridad social. Bienvenido, Francisco. Así es, muchas gracias, Marino, por la invitación. Yo pertenezco, como bien señalas, a la Coalición por una Seguridad Social Digna, que es un conglomerado de ciudadanos y organizaciones sociales que en esta ocasión nos hemos estructurado con la finalidad de lograr, desde la discusión, ¿verdad?, la reforma que se está planteando la seguridad social, esta vez que garantice el acceso a todos los dominicanos y dominicanas a una seguridad social pública, solidaria y universal, que es lo que ha faltado en los últimos 20 años de aplicación de este modelo. O sea, hay un estilo, ¿verdad?, de manejo económico en la República Dominicana, quizás por ahora se tienen miedo uno al otro, ¿verdad?, en estos enfrentamientos, en lo que maneja las cosas públicas con los políticos. Porque los políticos se han convertido en adversarios de los empresarios. Ellos quieren ser empresarios también, o por lo menos salir, ¿verdad?, pensionado con una empresa. Y entonces ahí ha venido las complicaciones de un manejo turbio de lo que son los dineros del pueblo, de la sociedad. Y precisamente es tan complicado ahora tratar de lograr un beneficio para la sociedad, como es el caso del 30% de quien se ha convertido en un estandarte en esa lucha, que es Pedro Botello, el diputado de La Romana. Cuéntanos, ¿cómo ustedes van a lograr eso? Y si en la coalición también está Pedro Botello ahí. Bueno, nosotros entendemos que los fondos son de los trabajadores. Y como es esa nuestra defensa, creemos que es propicio de que en un momento como el que está viviendo la República Dominicana, pues se puede encontrar una salida para el desembolso de ese 30%. Primero, porque es un asunto que compete la situación económica que está viviendo el país a los trabajadores. Nadie puede de alguna manera saber cuál es la situación económica de cada individuo. Si reclama unos fondos que están a su disposición y lo ha ahorrado con la finalidad, en este caso, de una pensión, pero sabemos que el sistema no va a dar pensiones que serán sobre todo considerables, partiendo de los salarios que devengan los trabajadores en República Dominicana. Si está viviendo el país una situación económica, digamos, estrecha, ¿por qué hay que negarse a dar esos fondos a los trabajadores? Se arguye muchas razones, entre ellas de que va a ocurrir una catástrofe o un cataclismo macroeconómico. Digamos que eso va a generar niveles de inflación considerables, que se va a perder la estabilidad macroeconómica del país, pero eso no es más que un discurso, digamos, que busca bloquear el derecho que tienen los trabajadores de disfrutar de los fondos que son de su propiedad. Aquí se habla, por ejemplo, de respeto a la propiedad privada. Pero yo digo una cosa, en este caso la propiedad privada, que es un patrimonio, esos ahorros de los trabajadores, se está incumpliendo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué el Estado no ha inmiscuido sus esfuerzos en garantizar de que los trabajadores puedan disfrutar de esos recursos que tienen a su disposición? Ya se ha hecho en Chile, y Chile es una democracia madura, un país paradigma económicamente en la región. Se ha hecho en Perú, se ha hecho en Bolivia, y nosotros no hemos visto que en esos países se ha producido lo que los voceros de las AFP, defendiendo sus intereses, dicen, de que el país se va a encontrar en una senda de inestabilidad económica. Tú sabes que una de las cosas por lo que el Estado no puede defendernos es que el Estado, la corrupción lo ha convertido en una empresa, ¿verdad? Una gran empresa donde hay varios trabajadores y socios, ¿verdad? Que está ahora exhibiendo
ciertos cambios con el gobierno de Luis Abinader, con el gobierno del PRM ahora. Ojalá que tenga éxito. Pero la economía dominicana se ha manejado, el Estado es un contubernio con ciertos empresarios. ¿Por qué? Bueno, los empresarios, que son los líderes económicos, han llamado a capitular al Estado, y el Estado lo que ha buscado la forma de cómo aliarse en la corrupción. Y algunos empresarios se han aprovechado de eso también. Por lo tanto, ha sido y va a ser todavía muy complicado el lograr desenredar esa madeja que hay, ¿verdad?, de contrariedades en contra del trabajador, en contra del pueblo dominicano. Y por eso me gustaría, con ese conocimiento, con la sapiencia que tienen ustedes, porque el bombero, los bomberos, yo soy bombero, cuando sabemos de dónde proviene la fuente de energía, apaga el incendio con mucho más facilidad. Claro, va a la raíz. Exacto, va a la raíz. Cierra el tanque de gas y va y lo cierra, ¿verdad? Ya el fuego está el 50% apagado. Entonces, ¿cómo ustedes van conociendo ustedes eso? Las raíces del mal. ¿Qué elementos, cómo o qué ideas tienen ustedes para lograr ese objetivo? Bueno, nosotros hemos hecho una serie de actividades. Sobre todo estamos tratando de lograr aliados en la sociedad, educando a la sociedad de que el tema de la seguridad social es vital para poder ser una política aplanadora de las desigualdades en nuestro país. Nosotros tenemos un país desigual, un país con falta de oportunidades, digamos, y de protección a la población envejeciente y a la juventud y a prácticamente todos los que de alguna manera encontramos un riesgo en nuestra vida laboral. Sin embargo, la seguridad social que tenemos lo que excluye a las personas del disfrute de esos derechos. Sí. Y no debería ser así. La seguridad social debe ser algo protector. El Estado debe garantizar, según la Constitución, el derecho a una seguridad social digna. Y este movimiento precisamente lo que está tratando es de sensibilizar a la sociedad a través de la movilización pacífica, a través de la intervención en los medios de comunicación, de tal manera que la misma sociedad, el ciudadano común y corriente que está sufriendo de servicios de salud precarios, que está siendo excluido por un plan básico de salud en donde muchos de los servicios de salud son vetados, digamos, excluidos de ese plan básico. Entonces lo que queremos es precisamente sustituir este régimen de seguridad social por uno que sea garantizado por el Estado, pero que al mismo tiempo pueda ser lo más universalmente posible y que pueda incluir no solo aquellos que actualmente están trabajando en un empleo formal, sino aquellos que también están en un sector informal, porque nuestra economía, como usted bien sabe, un 57%, según el Banco Central de la República Dominicana, pues se desenvuelve en la informalidad. Entonces, este es un sistema que excluye a más del 50% de la población dominicana y sobre todo a ese prácticamente 80% de la población envejeciente que no está cubierto por la seguridad social de capitalización individual y en poder de las ARS y la AFP. ¿Cómo van las cosas en la Cámara de Diputados? ¿Se está manejando bien? ¿La van a enviar a comisión? ¿O se vislumbra de alguna manera que eso se va a aprobar? Yo no veo cómo, pero bueno, milagro puede pasar ahí, ¿verdad? Mire, el Congreso Nacional es un poder del Estado que actualmente está, sabemos, cooptado por empresas y quienes prácticamente sufragan las campañas de esos candidatos y esos, digamos, representantes. Pero hay todavía esperanza en que ese Congreso pueda ponerse del lado de la sociedad y va a depender de qué tanta fuerza y energía ciudadana nosotros podamos desplegar desde las calles, desde la avenida, desde los espacios públicos para luchar por una seguridad social digna. Sabemos que la política se alimenta
de la participación ciudadana sobre todo. Y el ciudadano común debe estar en el centro de la discusión y del empuje que se está haciendo desde esta coalición. Y creo que es la clave, porque si dejamos esto a consideración del Congreso Nacional, sabemos lo que va a pasar. Se va a escuchar, se va a abrir una vista pública, todo el mundo ha opinado, una gran parte de la población coincide en que hay que cambiar este modelo de administradora de fondos de pensiones y de ARS por uno que sea un seguro nacional de salud amplio, de financiación colectiva, y que al mismo tiempo pueda garantizar pensiones dignas, de no menos el 60% como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, que es una institución para nada, ¿verdad?, parcializada, porque es una agencia de la ONU. Entonces, estamos haciendo ese trabajo de sensibilización y esperamos que el Congreso Nacional, que está discutiendo esta propuesta y que ya se ha empapado bastante del sentimiento de la sociedad sobre ese tema, pues pueda rendir un proyecto de modificación o apruebe una ley de seguridad social que sea lo más, beneficiosa posible para ese pueblo que sufre, para ese pueblo que no tiene la protección necesaria ante situaciones económicas como la misma vejez. ¿Habría algún organismo internacional al que ustedes pudieran apelar también, y para que les ayude de alguna manera a doblegar a aquellos radicales que se oponen al bienestar popular, al bienestar social, de alguna manera, por no desprenderse de lo que ya ellos tienen, que son un dinero ajeno, pero ellos creen que pueden usarlo medalaganariamente, porque ellos son los que mandan y son los dueños, ¿verdad? Y que el otro no tiene derecho. ¿Ustedes han pensado ustedes en esa? Porque se habla siempre de estas instituciones que protegen a los seres humanos, ¿verdad? Los derechos humanos, ¿verdad? Pero los derechos humanos también tienen que meterse cuando hay gente con mucho poder que no reconocen el derecho de los demás, ¿ve? Entonces ustedes han buscado esos recursos que pudieran en un momento dado, ¿verdad?, ustedes ir y buscar protección con ellos. Bueno, ese tipo ya de temas que tienen que ver con la definición de políticas públicas internas, el país, digamos que las instituciones locales, nacionales, los espacios tradicionales de decisión política y de definición de las políticas públicas son lo que deben asumir. En las instituciones internacionales, digamos, pueden intervenir cuando hay una vulneración de un derecho, digamos, fundamental. Aunque la educación, la salud es un derecho fundamental, cada país, digamos que es libre de definir la política que entienda, si es que le va a dar prioridad a la privatización de los servicios de salud o si va, digamos, a tener un pilar público donde se garantice la universalidad y la solidaridad del sistema. Nosotros creemos que hay evidencias suficientes sobre que este modelo de seguridad social no es el adecuado para la República Dominicana. Lo ha dicho estudios de la misma OIT, han hecho estudios del mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de que la tasa de reemplazo, es decir, lo que usted va a ganar después de su retiro del último salario, no va a llegar ni siquiera al 30%. O sea, eso es una cantidad ínfima para una economía en donde la mayoría, más del 80% de la población, gana menos de 20,000 pesos al mes. Por eso se puede escribir, ponemos un informe al respecto, eso bien detallado, con toda esa proyección, esas informaciones, ¿verdad? Y que se analice ya en un escenario fuera de los interesados, que son los de aquí, porque lo que pasa es que aquí tanto diputados como senadores que debieran tener primero los intereses, que fue lo que le eligieron a ellos para estar en esas posiciones, pero hay que ver quiénes tuvieron más aporte en la posición de cada uno, en que lograran el escaño cada uno. Si fueron los que tienen dinero, que pagaron la campaña,
o fueron los que votaron por ellos. Esa es la tragedia realmente de la democracia actualmente. Exacto. Cuando el dinero puede más que las decisiones de sus electores, entonces esos representantes responden a intereses económicos. Exacto. Estamos hablando de 730 mil millones de pesos. Ese es el patrimonio actual que están manejando las AFP. Entonces no es fácil desde el punto de vista de los intereses del capital y el capital financiero desprenderse de esos recursos. Porque con ellos... Ese es casi el presupuesto de un año. Exactamente. Estamos hablando que los ingresos para el presupuesto del año 2022 que se está discutiendo son 891 mil millones de pesos. Es casi lo que va a recaudar el país o lo que proyecta recaudar el país para el año 2022. Una cantidad inmensa de recursos. Estamos hablando de 14% del Producto Interno Bruto. Y eso lo manejan como una cartera de inversión. Incluso esas instituciones no hacen una labor financiera productiva, sino totalmente parasitaria. Y en beneficio, y el trabajador recibe ningún beneficio de ese dinero que se gana, de ese porcentaje altísimo. El trabajador no recibe nada. No recibe nada. Ellos dicen que le generan una rentabilidad al trabajador, perfecto, pero en cierta medida su trabajo es parasitario porque depende de la colocación de esos recursos en instrumentos de deuda que generalmente lo aprovecha el gobierno, porque más de un 80% de las inversiones que realizan las AFP en el mercado de valores dominicano es en instrumentos de deuda del sector público, el Ministerio de Hacienda, que es representante del Poder Ejecutivo, y el Banco Central. Es decir, que todo se queda ahí. Bueno, con el joven Francisco Alberto vamos a hablar de economía en plena, de para dónde vamos. ¿Qué tenemos con todos estos cambios que se están produciendo ahora en el combate a la corrupción en este país? En breve volvemos. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.